Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. Es un gran gusto para mí estar aquí y hablar de un tema sobre el cual yo había tenido unas conferencias en Italia hablando de la región del Ártico y también de la región del Estrecho de Bering, la Rusia oriental y Alaska, la parte occidental de Alaska, la península de Seward. La parte oriental de Rusia se llama Chukotka. Hay una península en el lejano oriente ruso, muy lejos de Moscú. Pero el ambiente, a pesar de las diferencias políticas y económicas, el ambiente es igual al ambiente físico. Inviernos muy fríos, también la tundra, y los indígenas que han sido colonizados en Chukotka, colonizados por el Imperio Ruso y luego por la Unión Soviética, y los indígenas de Alaska que han, decimos, que han tenido que aceptar un modelo de vida, el modelo de vida de Estados Unidos, que para ellos es muy extraño, pero ahora hay intentos para recuperar su antigua cultura. También hay un movimiento en Alaska que quiere independizarse de Estados Unidos, crear, como se dice, un estado autónomo, considerando que Alaska, aunque sea un estado de Estados Unidos de América, no tiene frontera con América. Hay en medio, entre Alaska y Estados Unidos, hay Canadá. Y este movimiento quisiera o un estado independiente de Alaska, o por lo menos hacer parte de Canadá. Por eso. Bueno. Yo creo que soñar en la vida es muy importante, soñar con esperanza. Vamos a ver que muchos sueños que parecían imposibles se han cumplido desde la antigüedad. Por ejemplo, pensamos en los cristianos bajo el Imperio Romano o los primeros cristianos en Jerusalén. Soñaban con cambiar el mundo. Parecía un sueño imposible, pero después de unos siglos el cristianismo fue aceptado y se difundió por todo el Imperio Romano. Pero en aquel tiempo parecía una locura. Oh, estos son locos, Dios mío. ¿Cómo pueden estos grupos de hombres y mujeres cambiar sin armas, sin poder político? Pero el sueño se realizó, por fin. Y también el gran sueño, por ejemplo, de Cristóbal Colón, de cruzar el océano y llegar hasta Asia, hasta el Japón. Claro, él no había calculado bien. Él ignoraba, claro, que entre Europa y Asia estaba otro continente, el continente de América, pero él pudo cumplir con su sueño de llegar allí. Pensamos que ahora, como si se parece muy fácil también con el barco, pero en aquel tiempo cruzar el gran mar, océano, parecía realmente una locura, algo que no se podía alcanzar. Muchos pensaban que este hombre, Cristóbal Colón, era loco. Pero el rey Ferdinando de Castilla y la reina Isabel lo apoyaron, aunque contra toda lógica humana, pero ellos creyeron en él. No es importante dónde nació Cristóbal Colón. Lo importante es que sin el apoyo de España, él no habría podido cumplir con su sueño. Claro. Y también muchos habían soñado durante
la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban encarcelados en un lager, soñaba con el fin del nazismo. Al fin el nazismo se acabó, como la dictadura en la Unión Soviética. Claro, así que podemos decir que la humanidad ha vivido con sueños. Es muy importante soñar. Hay una canción muy interesante que se llama El sueño imposible, soñar el sueño imposible, para luchar contra el enemigo imbatible, para soportar un dolor insoportable, para correr donde los valientes no se atreven a ir, para llegar a la estrella incansable. Es una canción de 1965 que fue cantada por el Broadway Musical, que se llama Man of La Mancha, Don Quijote, España. Así que también Don Quijote era un gran soñador, también Miguel de Cervantes era un soñador, decimos. Es una canción también muy famosa, en inglés se llama así, The Impossible Dream. ¿Por qué he hablado sobre eso? Porque este también parece un sueño, el proyecto de un túnel subterráneo bajo el estrecho de Bering. Parece un sueño inalcanzable. Claro, increíble, a pesar, como se dice, de la situación climática. Allí en el estrecho de Bering, en invierno, la temperatura es muy fría, 40 bajo cero, por ejemplo, algunas veces más. Y también la situación de enemistad que estaba entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero también un túnel que unía Francia e Inglaterra parecía algo muy difícil de realizar, pero se realizó el túnel bajo la Mancha, entre el Canal de la Mancha, entre Gran Bretaña y Francia. Ahora con el tren es posible llegar de París a Londres. Una vez parecía una locura. Ahora, como se dice, podemos decir que muchos sueños, muchos proyectos que parecían incansables, por ejemplo, transmitir imágenes de un lugar a otro. ¿Quién lo imaginaba hace 30 o 40 años? Nada. Decían, es solo magia. Pero a través de Internet, de Messenger, podemos transmitir imágenes, podemos hablar. También somos capaces de conectarnos en pocos segundos con otras partes del mundo. Decimos que el mundo ahora está interconectado. Y también el sueño de llegar a la Luna y luego a Marte. Pero el de la Luna se cumplió. También Marte fue alcanzado con una... Sí, con una, ¿cómo se dice? Sí, una nave artificial, claro, una aeronave, perdone, que ha transmitido muchas imágenes muy claras del planeta Marte. ¿Quién habría podido imaginarlo? Nadie, pero se realizó. Así que no podemos decir que es imposible. Nada es imposible, como decían varios estudiosos y hombres de fe. Este proyecto ya fue pensado en el siglo XIX por el gobernador de Colorado en Estados Unidos y también por el zar de Rusia. Ellos pensaban que era muy importante conectar los dos continentes, los dos países, la Rusia con Estados Unidos de América. Pero en el siglo XX, el siglo pasado, ya la propuesta, el proyecto fue formulado con mucha claridad.
el reverendo Samia Moon durante un congreso internacional habló de este proyecto llamándolo el túnel de la paz, túnel subterráneos, túnel bajo el nivel del mar, que podría conectar los dos continentes. El reverendo Moon afirmó que el comercio libre ocurrirá a lo largo del enlace internacional y el intercambio cultural y económico ayudará a fomentar una comunidad unida. Este túnel de la paz incluirá estaciones para pasajeros, alentará el turismo, incluso la formación de matrimonios entre la gente que vive en el trazado de esta ruta. Algunos pueden dudar de qué tamaño proyecto pueda ser completado, afirma el reverendo Moon. Pero donde hay una voluntad, hay siempre un camino, especialmente si es la voluntad de Dios. También el reverendo Moon ha cumplido con un sueño inalcanzable. Pensamos en su vida, en los primeros años de su vida, en un pequeño pueblo de Corea, y luego encarcelado en un campo de trabajo, prisión en la Corea del Norte. ¿Quién habría podido imaginar que aquel hombre se volverá muy famoso en Estados Unidos y en todas las partes del mundo? Nadie. Pero ocurrió, como ocurrió hace 2000 años con Jesús, que fue crucificado como un malhechor, pero luego fue reconocido más tarde como el Salvador, el Mesías, el fundador del cristianismo. Así que, como dijo el reverendo Moon, hablando de los costes estimados en dólares, piensen en cuánto dinero se está gastando en la guerra y en todos los conflictos en el mundo. El tiempo ha llegado para que las naciones trabajen mancomunadamente, unan sus recursos, y como el profeta Isaías enseñó, transformemos nuestras espadas en recas de arado y las lanzas en podaderas. El túnel por el estrecho de Bering es una oportunidad histórica para cambiar el puente sobre las barreras entre razas, culturas, religiones y nacionalidades. Según las palabras del reverendo Moon, ese túnel puede finalmente ayudar a transformar al mundo en una sola comunidad. El tiempo ha llegado para que sus naciones unan sus recursos para crear realmente un mundo de paz, una sola familia mundial. Es realmente un proyecto muy importante. Claro, tiene un coste increíble en dinero, se habla de 200 billones de dólares, pero este coste se podrá amortizar con el tiempo, porque este túnel será muy útil para ahorrar tiempo pasando de un continente al otro. Y también este túnel, que al comienzo será solo para trenes, luego se construirá una autopista para los coches y camiones, autobuses, y es parte de un proyecto más amplio, como decía el reverendo Moon, una gran red de ferrocarril que va a cubrir todo el planeta. Se podrá viajar de Londres a Ciudad del Capo, de Londres a Tokio en ferrocarril o en coche. Es increíble, porque el transporte marítimo es bastante lento. A través del ferrocarril se podrá transportar pasajeros y mercancías de una parte a la otra del mundo. Es eso,
un proyecto para unir todas las naciones del mundo, de Japón a través de la península coreana y luego a través de Rusia, llegando a Europa y de Europa a África. Podemos pensar también en un proyecto de ferrocarril desde Londres hasta París, de París a Madrid y de Madrid a Marruecos y de Marruecos a Mauritania. Claro, un túnel bajo el estrecho de Gibraltar es muy, comparado con el estrecho de Bering, es solo 13 kilómetros y no hay problemas climáticos. Claro, no hay los problemas que hay en esta región. Pero, ¿por qué no? En el futuro se podrá viajar de España a Marruecos en tren o con el coche, sin usar el barco a través del estrecho de Gibraltar. Claro, eso servirá a unir Europa con África, el cristianismo con el Islam. Así que realmente podemos pensar en un futuro de paz, aunque la situación mundial ahora sea muy conflictiva, pero hay que soñar, como decía antes, mantener la esperanza para alcanzar la estrella inalcanzable. To reach the unreachable star, como dice esta canción en inglés, fue escrita en inglés y luego traducida a muchos idiomas en el mundo. To reach the unreachable star. Realmente hay que superar nuestros límites. Claro, no es fácil. Sobre todo, lograr perdonar lo que parece imposible perdonar, por ejemplo, lo que pasó bajo Stalin. Hay, por ejemplo, grupos de monjes ortodoxos en Rusia que en monasterios en Siberia, en Rusia, rezan para Stalin. Claro. Y, por ejemplo, en Dachau hay monjas católicas que rezan para Hitler. Nosotros estábamos acostumbrados a pensar que se pudre en el infierno Stalin y Hitler y todos sus, como se dice, cooperadores. Pero el amor de Dios no tiene realmente límites. Es increíble, increíble, increíble. Como decía esos monjes ortodoxos y esas monjas católicas, hay que encomendar a Dios estas personas. Porque, como se dice, Dios puede sacar del infierno. Si es todopoderoso, puede sacar del infierno también a quien quiera a estas personas. Y la oración no es inútil. Muchas veces se pensaba que es inútil rezar por las almas que están en el infierno. Pero ¿quién podría decir con certeza lo que pasó? Nadie, nadie. Así que es importante la oración para realmente dar una contribución a la restauración del mundo. Eso es muy importante. Y también podemos pensar en la historia. Los primeros cristianos sufrieron bajo los emperadores de Roma, Nerón, Calígula, pero el cristianismo por fin triunfó en Roma y en todo el Imperio Romano. ¿Quién habría podido imaginarlo? Nadie, claro. Pero así pasó. Así que realmente podemos creer con firmeza que la paz en el mundo será realizada y el mundo volverá a ser una única familia, a pesar de todas las dificultades. El secreto es mantener esta esperanza, mantener, como dicen los musulmanes, una pequeña lámpara encendida en una noche oscura. Claro, tener esta luz que puede guiarnos. Y una luz que tiene que ser también, tiene que estar en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene que ser como
una luz, una vela que pueda encender otras velas. Este proyecto, a mi juicio, tiene realmente un gran valor. El valor de algo que pueda superar los problemas políticos, económicos y sociales, conectar América con la Federación Rusa, China con Rusia y con América, así que todo el mundo pueda ser como una única familia, derribar las barreras para que cada uno pueda viajar libremente. Si podríamos ver nuestro planeta desde el espacio, es como un pequeño granito de arena. Y también ver la superficie de la Tierra bajo un aeroplano. No hay confines, no hay barreras. Somos nosotros que hemos creado barreras y fronteras. Y como las hemos creado, podemos derribarlas. Claro, esa, decimos, nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros puede dar un granito de arena, una gota de agua, decimos, una contribución. Y hablando de este proyecto, podemos decir que este podría ayudar mucho a los dos países más poderosos del mundo. El más poderoso es Estados Unidos y también Rusia y también China, claro, porque se podría viajar desde Alaska hasta Pekín, la capital de China, sin problemas, y reanudar los lazos de amistad y de cooperación entre los pueblos que viven de un lado al otro del estrecho de Bering. Durante el invierno, ahora, no hay el estrecho de Bering, todo está helado y no hay frontera. Uno podría pasar de un estado al otro, de Rusia a América y de América a Rusia, sin problemas. Por ejemplo, parece que hace 35 mil años atrás no existía ese estrecho, el nivel del mar estaba muy bajo y varias tribus pasaron de Asia a América, pero en aquel tiempo no existía Asia o América y no se dieron cuenta que estaban pasando de un continente al otro. Los antepasados de los indígenas americanos pasaron sobre había un pequeño istmo terrenal porque el nivel del mar estaba más bajo que el actual y pasaron tranquilamente de un continente al otro. Así que ahora es tiempo que los dos continentes pueden conectarse de nuevo. Si vamos a mirar también un mapa, podemos ver que casi se rozan, se tocan las dos extremidades, la extremidad de Alaska y la extremidad de la Chukotka, la extremidad más oriental de Siberia. Casi se rozan, se tocan, así que yo creo que ahora es el tiempo. También muchos en Rusia, en la Federación Rusa, están interesados a este proyecto. Y también es un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de vías de comunicaciones en Rusia, porque en la Chukotka, esta región de Siberia Orientales, no hay ferrocarril. El ferrocarril más cercano está lejos de 2.000 kilómetros, en la Yakutia, se llama Yakutsk. Así que hay un proyecto para llegar el ferrocarril de Yakutsk, la capital de esa región autónoma de la Federación Rusa, hasta el estrecho de Bering. También no hay ferrocarriles en Alaska. Hay que conectar la península
de Seward, donde está el Cabo de Príncipe de Gales, la parte más oriental de Alaska, con Canadá. Claro, con el Canadá es muy importante, un ferrocarril. Y luego empezar en pensar en la construcción del túnel. Yo creo que podrá realizarse, claro, no enseguida. Nada se puede realizar todo enseguida, pero esperamos 10 o 15 años, ¿por qué no? Claro. Así que este proyecto podrá ser el comienzo de una nueva época de paz para Estados Unidos, para Rusia, para China y así para todo el mundo. Así que los conflictos, las tensiones podrían acabarse y luego crear realmente un ambiente. También es muy importante la protección del ambiente natural. También en la realización de este proyecto hay que tener en cuenta los problemas ambientales, respetar el ambiente, los animales que viven por allí y además crear zonas de protección ambientales. Eso es muy importante. Que un túnel no va a crear problemas. También se pensaba en la construcción de un puente, pero parece imposible debido a las condiciones climáticas. Un puente de casi 100 kilómetros, pero debemos pensar que en las corrientes del mar, del estrecho de Bering, en las temperaturas que en el invierno son muy bajas, podrían dañar este puente. Pero un túnel subterráneo no va a crear ningún problema. Claro, como se ha creado un túnel subterráneo bajo entre Francia e Inglaterra y también entre dos islas japonesas. Así se podría crear este túnel. Decimos que la ingeniería moderna tiene muchos recursos. Lo que una vez parecía imposible, ahora se ha hecho realidad. Bueno, vamos a ver si hay comentarios o preguntas. Allí he dejado un poco una presentación de este proyecto con un artículo en español. Moscú estudia unir América y Asia con un túnel de 100 kilómetros. Un artículo publicado en El País. También hay un pequeño mapa que puede ilustrar el trayecto de este túnel. Bueno, vamos a ver si... De nada, gracias a vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que, a pesar de mi acento extraño y de mi voz, porque todavía tengo un resfriado, soy resfriado, espero que habéis podido entender. Perfectamente. Gracias, muy bien. Muy bien. Sí, pero con, ¿cómo se dice? Acento. El acento y el resfriado también es un problema. Sí. En este momento, ¿cuál es la situación que hay? ¿A dónde? En Berín, en el estrecho de Berín. Quiero decir, Sí, está aprobado, sí. pero no hay obras. No, todavía no, pero, ¿cómo se dice? Los periódicos están siempre llenos de malas noticias. Ya. Por ejemplo, se dice que hace más ruido un árbol que cae que una foresta que crece. Hay muchas iniciativas en la Federación Rusa y en Estados Unidos, pero el interés de muchos es fomentar la enemistad, creando alarmas, miedos, como se dice aquí en Europa, se dice que la Rusia quisiera invadir Europa. Es una gran mentira, no, claro que no.
Yo estoy en una noticia, perdón, que Sí. bien Donald Trump estaba interesado, ¿no? Sí, en ese túnel, sí, anche, también el presidente de Estados Unidos está interesado, pero como se dice, hay varias noticias que muchas veces impiden entender la importancia, claro, el interés. No interesa. Claro, sí, Yo creo que hay varios frentes que hay que trabajar sí, claro. y que se apoyan unos a otros. Sí, a nivel político, cultural, sobre todo, económico, el comercio. Sobre todo cultural. Sí, claro. Los políticos en realidad, en la actualidad, no representan al pueblo. No, 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 Quiero decir, absolutamente, en absoluto. Existe más conocimiento que nunca antes, Sí, existe más iniciativa propia que nunca antes, y existe más conciencia que nunca antes compartida. sí, 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 ¿Qué correcto. ocurre? Tenemos que ser un enlace de ese bien que, como tú has dicho antes, un árbol creciendo no hace ruido. Sí, Pero, sin embargo, cuando se astilla, sí que hace un ruido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El mundo caído habla mucho y mal. sí, Y Es verdad. el cielo Sí. es más inferior, pero es más sustancial, correcto. porque se basa en, digamos, la veracidad. Y también mueve conciencias, ¿no? Sí, sí, Yo sí, creo que aquí tenemos un gran protagonismo, o podríamos ser grandes protagonistas, porque comprendemos mucho sobre la naturaleza humana, sobre la historia humana, sobre los problemas de la humanidad y también sobre las soluciones. Claro, yo sé que hablar de Dios en términos generales hay mucho prejuicio porque se han causado históricamente. Sí. ¿no? Pero hay muchas maneras de hablar de Dios sin hablar de Dios, sino haciendo cosas Sí. buenas, ¿no? El proyecto este, digamos, digamos, de la carretera internacional o los túneles que unen los continentes, toca la conciencia de la gente. Porque como el padre es un gran soñador, pero es un gran soñador con fundamento. Y ese fundamento es, en un cierto sentido, la comprensión tanto de las enseñanzas del principio divino como de la restauración, que es un proceso inevitable. Porque cuando cometemos... Vaya, el ser humano está hecho para ser feliz. No solamente el ser humano, toda la creación de Dios. sí, Y en este proceso, digamos, en las circunstancias en las que vivimos infelices. Hay guerras, hay conflictos, hay inseguridad. sí, muy infelices. Y Sí, por tanto, esto tiene que explotar, lo que está pasando ahora en Irán, ¿no? La sociedad Sí. no puede aceptar más esto, ¿no? Pero esto no solamente es en Irán, es en el mundo entero. todo el mundo. Sí, sí. Y Claro. necesitamos hacer trabajos paralelos. Sí. A ver cómo lo hacemos. Y lamentablemente hay poco conocimiento en Europa sobre la región del Estrecho de Bering. Solo han escuchado el nombre, Estrecho de Bering, pero no saben casi nada sobre la situación política y cultural y nada más. Me acuerdo de un congreso hace 5 años en Italia sobre la región del Ártico, pero, como se dice, sobre esta región hay mucha ignorancia, lamentablemente. Solo se sabe el Polo Norte, los osos blancos, por ejemplo, el hielo, sí, y nada más. Los esquimales. Sí, pero en Rusia hay mucho más conocimiento, también en la Rusia europea, no solo en la Rusia oriental, claro. Y también en China, los chinos, el gobierno chino está muy interesado en la región del Ártico. También China sería interesada a dar una contribución a la construcción de este túnel. Eso es muy importante. Hay que recordar el papel de China. Emilio, ¿tú Sí. sabes algo del túnel entre Corea y Japón? ¿Cómo va? No sé, ¿Sabes, no? no, se sabe muy poco, lamentablemente. Empezado, porque Sí. sabemos que está empezado. Claro, pero no se sabe mucho. También el proyecto de una autopista que pueda cruzar toda Corea. También el presidente Kim Il-sung de Corea del Norte, cuando el reverendo Moon visitó Corea del Norte, estaba interesado, había dicho que sí, se podría realizar una autopista a través de toda la península de Corea. Pero, como se dice,
han pasado varios años, las dificultades han crecido, pero el sueño permanece. Eso. Siempre hay que seguir soñando. Es como Don Quijote. Don Quijote, sí, de la Mancha, sí. Como sí, es muy importante, un gran soñador. Los gigantes, Sí, los molinos, ¿verdad? sí, los molinos de viento, sí. Sí, es una figura, yo creo, Miguel de Cervantes ha creado una figura universal, Sí. decimos, sí, que va más allá. Sí, he visto, va más allá de España y de su época. Y esa canción ha contribuido mucho. Sí, mucho, y sí, de Enrique Star. ¿Y el presupuesto para construir de dónde sale? Bueno, Hay que duros, da- duros. ¿Cómo se dice? Estados Unidos, Rusia, China, otra. Unión de los países. Unión, claro, tiene que cada uno dar su contribución. Claro, Rusia y China, lo más, claro, porque son lo más interesados, claro, Estados Unidos. Y lo más, mira, y lo más que tiene billones para él. Sí, claro, claro. Que destruye 3.000 millones. Esperamos, claro, sí. Pero hay muchos proyectos que, como se dice, están como dormidos, Ajá. pero, como se dice, irán a despertarse. Claro. También este proyecto. Sí, no lo han abandonado, no lo han eliminado, solo está allí esperando, como se dice, que puedan empezar unas iniciativas. Vamos a ver, ¿por qué no? Es siempre la Federación Universal de la Paz lo Sí. recuerda siempre. Siempre es muy importante. Sí, Lo anuncian cada vez. Sí, Y sí. La madre también con la ruta de la paz es sí. parte de este proyecto. China está hablando sobre la nueva ruta de la seta. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, hace 2 años he tenido una conferencia en la Complutense sobre la ruta de la seta, la antigua con Marco Polo y la nueva, y también he mencionado este proyecto en el cual China está también interesada. Es una ruta muy importante, desde China hasta Estados Unidos, pasando a través de Rusia, Mongolia también. Vamos a ver de toda manera. Bueno, vamos a ver si hay otras preguntas o comentarios. Aquí he dejado, como se dice, Ya lo tenemos. sí, muy bien, un pequeño resumen. Creo que podría ser importante. Y también un artículo publicado en El País, la intención de Rusia. Sí. Sí. Muy bien. No es muy viejo, ¿no? Sí, Bueno, Del 2007. sí, 2007. 19 años, pero sí, actual. sigue siendo activo. Sí, claro, claro. Y vamos también a ver el papel de España. El estrecho de Gibraltar, ¿no? Sí, de Gibraltar. Y también tenemos que recordarnos que el segundo idioma en Estados Unidos es el español. Sí, sí, sí. Así que España tiene un papel importante también en ese sentido. Bueno, Bueno, sí, dime. aunque no sea lo mismo, Sí, sobre lo que está pasando en Alaska, vamos Sí. a ver, los problemas geopolíticos, que son intereses económicos, pero militares, pero sobre todo económicos, entre Rusia, China y Estados Unidos, están a punto, digamos, de crear un conflicto que van a bloquear no solamente vaya, Alaska es estratégico, sí, por los medios de comunicación, Claro. y la riqueza que tiene, ¿no? Pero lo que corresponde es un acuerdo. Y ese acuerdo sí que beneficiaría no solamente a la situación mundial, sino también al estrecho de Bering, Claro. al estrecho de Gibraltar Sí. y a todos los demás. ¿Por qué? Porque si hay un acuerdo, hay, digamos, una forma de compartir. Imagínate, Estados Unidos lo quiere todo, pero se van a morir de hambre los rusos. Eso no puede ser. No, claro que no, no, Y no. también se van a morir Los chinos, los mongoles, no sé, claro.
puede convivir. Claro. Puede, digamos, compartir. Compartir. Y puede, digamos, desarrollarse. Pero este verbo para los políticos es muy difícil que lo entienda, el verbo compartir. Ese es el gran problema. La pregunta es... Sí, Nosotros sabemos mucho y nos gustaría, con mucha gente de buena conciencia, Sí. que esto no ocurriera. claro. ¿Cómo Dios puede estar trabajando ahora para poder solucionar este problema? Pedimos nosotros. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sí, también hay varias iniciativas en Rusia, muchas iniciativas. Muchas veces aquí en Europa se ignoran esas iniciativas. La gran cultura espiritual rusa está, como se dice, casi ignorada. También en Estados Unidos, todos hablan de Trump, de Venezuela, pero hay varias iniciativas culturales de gran valor también. Pero parece que cada país esté encerrado, decimos, en su misma cultura y no quiere, decimos, conocer otras formas de cultura. Decimos que mucha gente prefiere noticias negativas de conflicto que noticias positivas. Ese es el gran problema. Bueno, lo que mi esposa dice Sí, es que el mundo espiritual sí, ha bajado. Sí. Todos los espíritus, toda la gente del pasado están aquí. sí. También los malos también, Sí. lamentablemente. Entonces, hay una gran confusión. Sí, Y en esta confusión hay que resolver el problema. Porque, digamos, en el pasado todos han estado luchando sí, por sus intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que está, Cósmico. digamos, Sí. ocurriendo hoy día en el mundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que solucionar el problema aclarando una realidad que no se sabe cómo tratar. Es la confusión. claro. Poco a poco, claro. No hay que tener prisa. Bueno, vamos a ver. Sueños. Sí, seguir soñando. Me acuerdo de un libro en español de una chica de Vietnam que era médico. Ayer soñé con la paz. Y la paz luego ha llegado a Vietnam. El Vietnam se reunificó y hay paz, no hay más conflicto. Así que su sueño realmente estaba correcto, soñar con la paz en Vietnam. Nosotros soñamos con la paz en todo el mundo, claro. También para el bienestar del ambiente, de los animales. Eso es muy importante. Bueno, gracias. Si hay otras preguntas o... Bueno, gracias.